Hola a todos, bienvenidos a ProDidyLand, soy Santi Moreno. Vamos a seguir en la trayectoria de juego aéreo. Este es el vídeo número 22 y vamos a trabajar el remate liftado. Os vamos a explicar cómo hacerlo, paso por paso, y también cuándo hacerlo, porque en función del globo que nos tiren podemos elegir este remate o podemos elegir uno de los que hemos visto en los vídeos anteriores. Con lo cual, prestadnos atención que empezamos con el remate liftado. Bueno, nos colocamos en red. Antes de explicaros los pasos uno por uno de cómo realizar el remate liftado, quiero que tengamos muy claro qué globo debo elegir para hacer un remate liftado, porque esto yo creo que sería el paso previo a todo lo que es la técnica del golpe. Cuando me lanzan un globo muy alto y bien empicado, este remate sí que entra dentro de juego, ¿vale? Porque nos permite golpear muy arriba y un poquito detrás del cuerpo. Son las necesidades que el remate liftado te solicita a la hora de hacerlo. En las bolas más tumbadas entra la víbora y en la muy caída entra la bandeja. Por eso, en función de cómo venga el globo, tenemos que utilizar un remate u otro. Por eso estamos enseñando todo este abanico de remates. Voy a marcar un pequeño ejemplo para que veáis la diferencia entre una víbora y un remate liftado. ¿De acuerdo? Uno se golpea arriba, intento arquearme y cogerla en el punto más alto, y la otra se golpea cayendo un poquito fuera del cuerpo, con el brazo mucho más extendido. ¿Ok? Los efectos son diferentes, porque la víbora golpea por el lado de la bola y el liftado la golpea por encima. Y eso ahora, con la empuñadura, vamos a explicar cómo hacerlo. Empezamos. Fases del golpe. Primero, empuñadura, fundamental. Vamos a ir con una continental para los que empiecen a hacerlo y abrimos la pala. Con esto lo que conseguimos es que en la fase de impacto la pala entre por encima de la bola, ¿de acuerdo? Cuando ya eres un poquito más experto en el liftado, puedes utilizar una de revés, ¿vale? Esto te va a generar poder rozar mucho más la bola y que la bola lleve mucho más efecto. Entonces, si veis jugadores profesionales, veréis que la pala está muy girada. Os lo vamos a enseñar aquí la diferencia. Va a grabarnos un segundito Gaby la pala y vais a ver que con la continental abro y sin cambiar empuñadura puedo hacer un liftado, y que cuando ya tengo más control de la pala, giro una de revés, que es la misma empuñadura que utilizamos para liftar de revés. Siguiente paso, hemos visto cómo armar, cómo desplazarnos y cómo apuntar con el hombro. Ahora tenemos que hacer hincapié en cómo pasa la pala por encima de la bola. La característica principal de este gesto, cuando se aprende, es que parece que no vas a tocar la bola, pero poquito a poco vais a notar como sí. Si colocamos bien el cuerpo, tenemos que entender que estamos abriendo y enseñando el pecho a la valla para poder gesticular el brazo hacia el lado de la valla. Esto es lo que hace que rote la bola. Este gesto en máxima altura impactando con un poquito de giro de muñeca al final, esta pronación de muñeca, hace que la bola empiece a dar muchas vueltas. Ese es el spin de la bola que va a hacer o que consigas un ángulo muy pronunciado hacia la malla, o que cuando trabajemos el remate por 3 en siguientes vídeos, pegue la bola en el fondo y escale hacia afuera, ¿vale? Porque la rotación de la bola es lo que logramos con toda esta técnica de giro, ¿de acuerdo? Entonces ahora impactamos perpendicular de la cabeza y empuñadura continental girando al final la muñeca. Hay que hacer un gesto de muñeca. Muy importante esta pronación, ¿de acuerdo? No se va a terminar, no hay terminación como los demás remates delante, ¿vale? O como en la bandeja o la víbora delante. Este remate abre y termina en la lateral, ¿ok? Vale, como veis, desplazamiento lateral y hago mucho hincapié en abrir la mano, ¿ok? ¿Queremos jugar más ángulos? Voy a hacer ahora remates, en lugar de pegar fondo para que la bola levante, voy a girar mucho más el cuerpo hacia la malla para buscar bolas de malla, ¿ok? Orientamos el cuerpo, buscamos más malla, lo orientamos un poquito menos, buscamos el fondo. Este efecto siempre levanta si toca pared y siempre nos da la posibilidad de abrir ángulos muy cerrados para sacar al rival de juego
o para incluso lograr mallas y que la bola no pueda ser devuelta por la dificultad que entrañan los rebotes de malla. Así que es una opción fantástica para jugadores o bien diestros que jueguen en el revés o zurdos que jueguen en la derecha. También puede ser utilizado para los diestros que jueguen en la derecha, para sacar la bola por 3 o para incluso amagar, porque luego si lo jugamos muy despacito es una bola que bota y cae, ¿ok? Pero eso lo veremos en otros vídeos más adelante. Ahora mismo lo que nos interesa es que sigáis los pasos y que sepáis que es una bola que se impacta alta y detrás del cuerpo. Como vemos en nuestro entrenador Benji, cuando la bola viene muy abierta, la empuñadura no te exige tanto y podemos jugar con la continental, porque tenemos ángulo y pista para conseguir meter la bola en la malla. En el caso de globo cerrado, que serán los siguientes golpes, veremos como Benji tiene que rotar un poquito la empuñadura a una este de revés, que eso le va a proporcionar más efecto y más cierre de bola. Con eso conseguimos seguir pudiendo tirar la bola al ángulo de malla sin que la bola se nos vaya fuera. Bueno amigos, terminado el remate liftado, esperamos que os hayan gustado los tips y la táctica de cómo utilizarlo. Creo que tenemos ya un abanico bastante grande en la zona aérea para poder jugar con mucho criterio y esperamos, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, os suscribáis, nos compartáis y sigáis comentándonos como siempre, que nos hace mucha ilusión contestaros a vuestras dudas. Así que un abrazo enorme a todos y os vemos en el vídeo 23.